Era una tarde gris y húmeda cuando Clara, una joven detectorista apasionada por la búsqueda de tesoros antiguos, decidió aventurarse en un rincón apartado de un denso bosque. Su detector de metales la había llevado a explorar diferentes lugares, pero esa vez algo la empujaba hacia una cueva que había descubierto por casualidad unos días antes. La cueva tenía una entrada estrecha, casi escondida por la vegetación y las sombras que el crepúsculo comenzaba a proyectar. A medida que se acercaba a la cueva, una extraña sensación le recorrió el cuerpo. No era la primera vez que sentía miedo en sus expediciones, pero aquella vez era distinto. Algo más profundo, casi primitivo. El detector en su mano emitió un leve pitido. Clara observó el suelo bajo sus pies. Había algo metálico enterrado cerca de la entrada. Excitada por la posibilidad de encontrar una pieza antigua, empezó a cavar con manos temblorosas. Tras unos minutos, sus dedos tocaron una superficie fría y rugosa. Sacó del suelo una antigua medalla de plata. Aunque la medalla estaba cubierta de tierra, podía distinguir inscripciones grabadas en un lenguaje que no reconocía. Justo en ese momento, el detector se apagó repentinamente. Clara lo revisó, pero parecía no tener problemas con las baterías. El ambiente a su alrededor se tornó inquietantemente silencioso, como si el bosque hubiera contenido el aliento. Decidió continuar su búsqueda dentro de la cueva. Empujada por una mezcla de curiosidad y obsesión, entró en la oscura abertura, iluminando el camino con una linterna que llevaba en su mochila. El interior era mucho más grande de lo que esperaba. Las paredes de roca estaban llenas de musgo y humedad, y un olor a tierra podrida impregnaba el aire. Avanzó varios metros antes de que el detector comenzara a pitar nuevamente. El sonido fue ensordecedor esta vez, como si hubiese algo masivo enterrado justo bajo sus pies. Empezó a cavar, pero de repente el suelo bajo ella cedió, y Clara cayó en un agujero profundo, rodando hasta aterrizar en una cámara subterránea. Aterrorizada, se levantó lentamente, sintiendo el dolor en su cuerpo tras la caída. Su linterna titiló antes de apagarse. El miedo comenzó a apoderarse de ella cuando se dio cuenta de que estaba sola en la oscuridad más absoluta. Un frío antinatural recorrió el aire, y pudo oír algo en las profundidades de la cueva. Un susurro, casi inaudible, pero presente. La voz no era humana. Clara, con el corazón desbocado, encendió la linterna nuevamente, solo para encontrar ante ella unas figuras talladas en las paredes de la cueva. Eran grotescas. Figuras humanoides deformadas que parecían estar atrapadas, como almas en pena intentando escapar de la roca. En el centro de la cámara había un altar de piedra, y en él algo brillaba tenuemente. Se acercó temblorosa, y vio una caja metálica muy antigua y cubierta de símbolos similares a los de la medalla que había encontrado afuera. La caja parecía sellada, y en cuanto Clara la tocó, un viento helado sopló desde las profundidades de la cueva, apagando la linterna y dejándola sumida en la oscuridad nuevamente. El susurro se hizo más fuerte, y esta vez pudo entender algunas palabras. «Nunca debiste entrar aquí». El terror la paralizó, pero en su interior algo la impulsaba a abrir la caja. Con manos temblorosas forzó el cierre, y la tapa se abrió con un crujido espeluznante. Dentro, encontró un antiguo amuleto que emanaba una energía oscura y sofocante. En cuanto lo tocó, una presencia invadió la cueva. Las paredes comenzaron a vibrar, y los tallados humanoides parecieron moverse, como si las figuras intentaran liberarse. Clara intentó correr, pero la entrada de la cueva se cerró con un estruendo. Estaba atrapada. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y las voces ya no susurraban, sino que gritaban, reclamándola, exigiendo su alma. El amuleto cayó de sus manos y al hacerlo, las figuras en las paredes se desprendieron de la roca tomando forma. Eran criaturas espectrales, condenadas a vagar eternamente en la cueva.
Clara gritó, pero su voz se perdió en el eco de aquel lugar maldito. Clara, paralizada por el miedo, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Las sombras danzaban a su alrededor, rodeándola. Y las figuras espectrales que antes parecían talladas en las paredes ahora se alzaban, con formas más definidas, sus ojos vacíos fijos en ella. El aire se volvió irrespirable, denso, cargado de una oscuridad antigua y opresiva. Cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de la energía maligna que emanaba del amuleto. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El sudor frío recorría su cuerpo mientras las criaturas se acercaban, extendiendo sus manos espectrales hacia ella. Sentía como si 1000 agujas le atravesaran la piel, pero no había escapatoria. En medio de ese caos, la caja que había abierto comenzó a emitir un zumbido grave, vibrando en el suelo de la cueva. Algo antiguo y poderoso se estaba despertando. Clara, desesperada, intentó arrastrarse hacia la caja para cerrarla, creyendo que de alguna manera podría detener aquello que había desatado. Pero fue en vano. Una de las figuras la alcanzó primero. Su toque no era tangible, pero su presencia drenaba la vida de Clara, como si algo invisible le estuviera succionando el alma. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror, al sentir como una parte de ella era arrancada, como su misma esencia se desvanecía, dejándola vacía por dentro. Finalmente el zumbido de la caja alcanzó su punto álgido, y con un chasquido ensordecedor, algo inmenso y oscuro emergió del altar. No era una criatura. No tenía forma definida. Era una sombra viviente, una entidad mucho más terrible que las figuras espectrales. Lo que fuera aquello, había estado sellado en ese lugar por siglos esperando a ser liberado, y Clara había sido la llave que lo despertó. La entidad avanzó hacia ella, y todo en la cueva pareció temblar. Los tallados en las paredes se agrietaron, el suelo se abrió bajo sus pies, pero Clara no podía moverse. La oscuridad envolvió su cuerpo, y su mente se sumió en un abismo de desesperación absoluta. Sintió como cada pensamiento, cada recuerdo, cada fragmento de su humanidad era devorado por esa presencia. Era como si se desintegrara, como si dejara de existir lentamente. Cuando la entidad terminó ya no quedaba nada de Clara. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, se había desvanecido en la oscuridad. No hubo gritos, no hubo lucha, solo un silencio abrumador. La cueva quedó en calma, y la entidad satisfecha se hundió de nuevo en las sombras, esperando a la siguiente alma desafortunada que se atreviera a cruzar su camino. Afuera, el bosque continuaba su vida normal, indiferente al horror que había ocurrido en sus entrañas. Días después, algunos exploradores encontraron el equipo de Clara tirado en la entrada de la cueva. Decidieron entrar para buscarla, pero lo único que encontraron fue un eco profundo y un frío inexplicable. Al salir, juraron que algo los había observado desde las sombras, algo que no podía ser de este mundo. El nombre de Clara se perdió con el tiempo, pero la leyenda de la cueva maldita se extendió por la región. La cueva seguía ahí, esperando a su próxima víctima, a la siguiente alma que se atreva a liberar la oscuridad que mora en sus profundidades. Y esa oscuridad, ahora, llevaba el eco lejano del grito de Clara, atrapada para siempre en un destino peor que la muerte. Dicen que, si te atreves a escuchar, puedes oír una voz desesperada, una voz que ruega por ser liberada, pero que jamás será escuchada. Los pocos que han intentado explorarla, hablan de susurros en la oscuridad y sombras que se mueven por las paredes. ¿Te gustó esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Si llegaste al final, por favor dale like, comparte, y recuerda que solo los mejores están aquí. Suscríbete para más.